Bueno, buenos días. Estamos aquí en la clase número 8 que tiene que ver con coherencia, conectores, ¿sí? Cohesión y coherencia. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase. Vamos a estar viendo la importancia de la cohesión, que es la unidad de tema y la unidad de sentido que tiene que tener un texto, ¿sí? Para que lo podamos considerar texto. Es decir, yo digo que un texto es coherente cuando tiene una unidad de tema y tiene una unidad de sentido. Entonces, yo voy a decir, bueno, este texto trata acerca de las lesiones deportivas, supónganse. Entonces, tiene que tener todos los elementos abocados a ese mismo tema. No puedo decir, dentro de lo que es lesiones deportivas, incluir elementos, por ejemplo, de una receta de cocina. Entonces, la cohesión tiene que ver con los elementos gramaticales. Y la coherencia, que es lo que veníamos recién, es precisamente la unidad de tema y la unidad de sentido. Vuelvo a repetir, como coherencia entendemos unidad de tema y unidad de sentido. La cohesión tiene que ver con el uso correcto de ciertos elementos gramaticales, ¿sí? Que a mí me permitan, primeramente, entender y me faciliten la comprensión para evitar varias cosas, como la repetición, para ver que gramaticalmente se lea correctamente. Yo no podría decir, por ejemplo, I are a teacher. Tengo que decir I am a teacher, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque are no pertenece o no corresponde, es una forma verbal que no corresponde al pronombre de primera persona. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos cohesión, ¿sí? Tiene que tener la forma correcta, el pronombre correcto, ¿sí? Si es singular, si es plural, tiene que coincidir en género, en número, ¿sí? Y hay varias otras cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Primeramente, analicemos que el texto no es una mera suma de oraciones, como dice aquí. Simplemente que tiene que tener, ¿sí? Una organización correcta de la información, ¿sí? Por ejemplo, si yo planteo un problema, que esté luego la solución, que se plantee una pregunta, que venga la respuesta, ¿sí? Y que tenga unidad de sentido y unidad de tema. La cohesión, por otra parte, como vemos aquí, tiene que ver con las partes o las conexiones gramaticales que hacen que el texto ¿sí? Pueda leerse correctamente. Eso tiene que ver con, por ejemplo, lo que llamamos referencia. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les decía en el texto a qué refieren las palabras en negrita? Por ejemplo, el it, por ejemplo. Cuando yo denomino o nombro una cosa por segunda o tercera vez, ya la puedo reemplazar por el pronombre y decir, in my house, there is, suponete, in my house, there is a living room. It is big. Ahí, en lugar de repetir the living room is big, podría poner it, reemplazando al living room, para no volver a repetir. También tenemos marcadores, ¿sí? De secuenciadores que nos indican el orden correcto. Aquí tenemos, cuando yo me refiero a algo mencionado, a una idea mencionada anteriormente, puedo tener first of all, then, after that. Es lo que nosotros llamamos, son los que llamamos secuenciadores. Inician o indican una secuencia. También tenemos lo que llamamos conectores lógicos. Y los conectores lógicos, ¿sí? Son aquellos que, teniendo una función como por ejemplo agregar información, cuando digo in addition, moreover, and, ¿sí? Esos conectores agregan información. Hay otros conectores que indican contraste, por ejemplo, however o but, que son conectores adversativos o de contraste, ¿sí? Bien. Luego tenemos, hay varios procedimientos para lograr cohesión. Tenemos la referencia, la elipsis, la sustitución, ¿sí? La reiteración y la colocación.
y después tenemos los conectores. En cuanto a la cohesión gramatical, ¿sí? Tenemos la idea de referencia. La referencia quiere decir que yo en lugar de repetir el mismo sustantivo lo voy a reemplazar por un pronombre. Ahora, esta referencia puede ser de tres maneras: exofórica, endofórica, ¿sí? Y dentro de la endofórica te puedo tener catafórica y anafórica, y los vamos a ver ahora en detalle. ¿Qué es la referencia exofórica? La referencia, aquí lo tienen, donde dice existen dos tipos. La gramatical exofórica, cuando hace referencia a elementos externos al texto. Y tengo la referencia endofórica cuando hace referencia a elementos que están dentro del texto. Puede ser de dos tipos. La anáfora hace referencia a un término o algo que yo denominé anteriormente, ¿no es cierto? Si yo digo, por ejemplo, Messi is a football player who played in Barcelona. Yo ahí tengo a Messi primero, y luego, después de Messi, tengo el pronombre relativo who, que me refiere a Messi, y después de ese who agrego información. Entonces digo, ¿sí?, que Messi is a football player who, el cual o quien, ¿sí?, juega en Barcelona o ha jugado en Barcelona. Who has played in Barcelona. ¿Sí? Entonces, voy a decir lo siguiente. Cuando yo pongo el pronombre después, un pronombre relativo después de la cosa que mencioné, a eso le llamo referencia anafórica. O sea, primero está la cosa o persona a la cual yo denomino y después un pronombre relativo que hace referencia agregando información. Esta forma de hacer las cosas o de poner el pronombre relativo después de la cosa que mencioné es muy común en las definiciones. Por ejemplo, yo puedo decir, a football stadium is a place where football matches are held. Un estadio de fútbol es un lugar donde se llevan a cabo eventos deportivos, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, a football stadium is a place where, ese where es mi relativo, el pronombre relativo del lugar donde yo voy a estar indicando o agregando información. Ese where refiere al estadio de fútbol, pero viene después de haber mencionado el estadio. Paralelamente, dentro de lo que es la referencia catafórica, en la referencia catafórica voy a tener el pronombre antes de la cosa o persona a la cual quiero nombrar. En la referencia catafórica yo voy a utilizar un he, un she, un it antes. Por ejemplo, volviendo al tema de Messi. When he was a child, cuando él era niño, ¿sí? Cuando era niño, Messi played in Santa Fe. Entonces, ahí yo, con ese when he was a child, cuando él era niño, ese he me está anticipando que voy a estar hablando de un masculino singular, porque es he, porque es él, ¿ok? Entonces, cuando el pronombre está antes de la cosa que menciono, esto se llama referencia catafórica, porque esa catáforis va a estar anticipando la persona o cosa a la cual yo voy a estar nombrando. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, yo voy a tener starting a fitness program, fíjense este ejemplo acá. Maybe one of the best things you can do for your health. Esta referencia esofórica, ¿por qué? Porque habla de la persona, ¿sí? Y un lugar o un elemento extraño o foráneo, que es empezar un programa de fitness, un programa de bienestar físico. Entonces, cuando yo utilizo así, o cuando yo digo, por ejemplo,
they are building a new aerodrome. Están construyendo un nuevo aeródromo. Ese they are building, ¿que a quién refiere? Y puede ser a la municipalidad, ¿sí? Puede ser al gobierno. Entonces, es un ente desde afuera, ¿sí? Entonces, es algo que yo menciono que está desde afuera de la oración. Entonces, eso es referencia a algo que está fuera de la oración, a una referencia exofórica. Puede ser ese they impersonal, decir, they are constructing schools, están construyendo escuelas, ¿sí? O puedo decir, the government is building schools. Y ese the government, ese gobierno, el gobierno, es un ente de afuera. Entonces, eso es lo que llamamos referencia exofórica. Después tenemos la referencia en el ejemplo número 2 de Logan Cooper, is a rugby player. He plays rugby for the New Rebels. Ese he que viene después de Logan Cooper es referencia anafórica, porque el pronombre está después de haber nombrado a Logan Cooper. ¿Sí? Y en el número 3, la referencia catafórica, tenemos el pronombre adelante. Ese he va a estar adelante. Entonces digo, although he loves all sorts of activities, football and tennis are his favorites. Aunque él ama todo tipo de actividades, el fútbol y el tenis son sus favoritas. Ahora, yo tengo ese he ahí adelante, ¿sí? Y el his favorites, ¿sí? Que es a quien refiere, ¿sí? Esta referencia. Después tengo como sustitución, que es el reemplazo de un término lexical por otro para no repetir. En general, la sustitución se da para que yo no esté repitiendo, ¿sí? Entonces, fíjense el ejemplo siguiente. Which color would you prefer for the football shirt? This one or that one? ¿Qué color prefieren para la camiseta de fútbol? ¿Este o aquel? Ese one, ¿sí? Está reemplazando a la palabra color, color, para no volver a repetirlo, como habíamos visto antes. También puedo, para no repetir el verbo, para no volver a repetir el verbo, puedo reemplazarlo por el auxiliar. Si se fijan en el ejemplo número 2 aquí, dice, this famous football player lives near to where the coach does. Ahí tengo el does al final para no volver a repetir el verbo lives. ¿Ok? Bueno, acá tengo, there are many other rules about basketball. These ones are the simplest ones. ¿Sí? Bien, acá tengo, these ones are the simplest ones. Ese ones me está reemplazando a las reglas. Es para no volver a repetir las reglas. Y después tengo, he's sure he will pass the exam, but I don't think so. Ese so al final, dice, la oración me está diciendo, él está seguro de pasar el examen, pero yo no lo creo así. Ese I don't think so, ese so está reemplazando no creo que pase el examen. Y después existe lo que llamamos elipsis. Si se fijan en el ejemplo, ¿sí? Para no volver a repetir la misma palabra, en este ejemplo número 1, dice, many languages have been developed for attaining diverse works. Some languages are fairly specialized and other languages are quite general purpose. Ahora, tengo esta palabra language repetida 3 veces. Entonces, puedo omitir la segunda y la tercera y decir, many languages have been developed for attaining diverse works. Some are fairly specialized and others are quite general purpose. Entonces, ¿qué hice? Como ya mencioné primeramente el lenguaje, la palabra language, no la vuelvo a repetir, ¿sí? Eso es elipsis, es sacar un elemento directamente. En el ejemplo número 2 se ha sacado la segunda repetición de la palabra points, ¿sí? Y en el número 3 se evita el volver a poner el participio del verbo won. He didn't win, but she could have won, or she could have. Y no necesito volver a repetir el won allí. También puedo evitar la repetición utilizando sinónimos. Por ejemplo, reemplazando
la palabra command, para no volver a repetir, pongo order, ¿sí? Comando, orden o instruction. Puedo poner instrucción, ¿sí? Y también el uso de antónimos, ¿sí? Como efficient, inefficient, advantage, disadvantage. Y las palabras de referencia generalizada son palabras que, con las cuales me refiero que en una generalización acerca de un tema. Por ejemplo, cuando tengo que denominar un grupo de objetos, yo voy a decir objects, o things, o stuff, ¿sí? Esos son palabras generalizadoras, por así decirlo. Luego tengo, aquí van a encontrar los conectores lógicos. Los más comunes son los adversativos o de contrastes, en los cuales tenemos a but, although, nevertheless. Los copulativos o de adición, que agregan información como and, in addition, moreover, what is more. Después tenemos los de causa o razón, los de consecuencia, los secuenciadores, los de propósito. Aquí les dejé un cuadro con los usos más comunes, ¿sí? Aquí los tienen con su función en grisado, lo que significa cada uno, la categoría a la que pertenecen. Y aquí abajo les dejé también la relación lógica que establecen, ¿sí? Y su traducción. Esto necesito que lo vean bien, ¿sí? Aquí tienen aún un listado mayor, ¿sí? Si ustedes quieren ahondar o profundizar en el tema, cada uno de los conectores. Y además tenemos después las actividades, ¿sí? Que vamos a estar viendo luego para esta unidad. Las actividades las van a encontrar, como siempre lo vemos, aquí si van a donde dice conectores, hay una breve actividad que van a encontrar para poder realizar en el campus. Esta actividad tiene que ver con que, analizando los conectores, ¿sí? Ver qué ideas conectan. Ahí los tienen en negrita. Yo acá les pongo el conector while, ¿sí? Para ver qué tipo, primeramente conector, pongo while. Función, ¿qué función tiene? Me fijo, si ustedes todavía no lo vieron, no lo estudiaron, se fijan en el cuadro y van a ver que el while, en este caso, es un conector temporoespacial que está mostrando una relación de paralelismo. ¿Y cuál es la idea 1? ¿Sí? Que la natación es una forma muy buena para que los chicos estén en buena condición física. Y la segunda idea es que además es una habilidad que está bueno que la puedan adquirir en una edad temprana, porque de esta manera se van a sentir seguros y a gusto en el agua. Entonces, con esto, ¿sí? Ya damos por terminada esta, ya les damos por terminada esta sesión y ya vamos a estar, entonces, los dejo para que vean y ahonden los contenidos y puedan realizar las actividades que están propuestas en la clase virtual.